Vamos a compartir algo hoy que lo he llamado ¿quiénes somos como iglesia? Es verdad que nosotros tenemos claro que somos una iglesia apostólica y profética, pero quiero hoy recalcar algunos puntos para que tengamos también visión de algo que prediqué por primera vez en el año 1993. ¿Cuántos años? Casi 30 años le hablé de esto a la iglesia sin el entendimiento y sin la realidad que estamos viviendo. En aquel tiempo solamente hice énfasis en un punto, que era lo que estábamos viviendo. Ya han pasado, imagínense, 30 años. Y creo que es bueno actualizar esto. Para hablar de lo que quiero compartirles hoy, me quiero basar en la vida de David, en lo que David era. Porque yo creo que realmente nosotros somos una iglesia davídica, marcados por el espíritu de David. Y hay tres aspectos fundamentales que se ven en la vida de David. David primero fue rey, David fue sacerdote y David fue profeta. Vamos a tratar de estudiar qué hay detrás de esto, porque él como rey nos habla de su poder, él como sacerdote nos habla del espíritu que había en David, y como profeta, pues del mensaje, de la voz que Dios tenía a través de él. Y eso tiene un significado para la iglesia de Cristo y más para nosotros, que quiero que tengamos claro eso, quiénes somos. Cuando hablamos de David como rey, tenemos que tener presente que el mensaje que hay detrás de David como rey es la implementación del reino de Dios. Cuando hablamos de David como sacerdote, tenemos que tener presente, mis amados, el amar y traer la presencia de Dios. Y cuando hablamos pues de David como profeta, pues traer la voz de Dios, ser la voz de Dios para el pueblo. Y creo que es el fin que nosotros tenemos como congregación. Ser una congregación que tenga énfasis en el mensaje del reino, tenga énfasis en amar la presencia, en traer la presencia, en vivir en la presencia y traer, por último, la voz de Dios. David, ¿cómo experimentó esto? La implementación del reino. Recuerden que David fue el rey más amado de Israel. Durante su reinado, el pueblo de Israel vivió en una prosperidad tremenda y tuvo paz. Pues indudablemente no dejó de haber situaciones, pero el reinado de David marcó todo lo que sucede con el pueblo de Israel. Pero detrás de ese reinado de David hay algo que se cumple, porque tenemos que tener presente que todo lo que se ve en David, mis amados, lo vemos claramente en el Señor Jesucristo. Y por eso entonces no solamente podemos decir que somos una iglesia con el espíritu de David, sino que somos una iglesia totalmente cristocéntrica. Vamos a 2 Samuel para entender el contexto de todo lo que les quiero decir, de esa relación que tenía David con Jesús y cómo nosotros formamos parte de eso, porque Jesús es, Él está vivo, amén. Jesús es rey, Jesús es sacerdote, Jesús es
profeta. Y esa unión que hay entre David y Jesús es tremendo. Empezando, yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta de un detalle en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Alguien tiene presente cómo comienza el Nuevo Testamento? El libro de la genealogía dice de Jesús, y escuchen, hijo de David, hijo de Abraham. Así es que comienza el Nuevo Testamento. Hablando de Jesús, lo nombra David como hijo de David, hijo de Abraham, y allí se resume todo el plan de Dios cuando habla de Jesús como hijo de David, hijo de Abraham. Porque con David se habla como hijo de David se habla de la implementación del reino, como hijo de Abraham trae todo lo que es el plan de redención, teniendo presente que con Abraham fue el que comenzó el plan de redención. Bien, volvamos allí a lo que les dije, vamos a leer 2 de Samuel para que nos demos cuenta qué hay detrás de ese reinado de David. Vamos a leer bueno, yo siempre digo un solo versículo, pero me gusta leer muchos. Les dije a los muchachos que pusieran allá en pantalla solamente tal vez del verso 13 en adelante, pero les voy a leer desde el verso 1. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Este es el mensaje del Señor para David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea renovado, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, escuchen esto, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, o añadiendo, asimismo Jehová te hace saber que te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, escuchen esto, mis amados, yo levantaré, dice el Señor, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré al padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Verso 16, y será afirmada tu casa, le dice a David, y tu reino, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Al comienzo pareciera que tuviera un mensaje para Salomón, ¿no?
Pero fíjense que detrás hay todo un mensaje profético que se cumple en Jesús. Esa es la relación, por eso, hijo de David. Esa es la relación de David como rey con el Señor. En el trono de David, el Señor, bajo ese trono es que el Señor implementará su reino para siempre, mis amados. Y fíjense que la Escritura lo dice en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Yo no sé si tenemos la versión allí que les dije, Nueva Traducción Viviente. Dice, mira, así como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, escuchen, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Interesante, ¿no les parece? Pues bien, el gobierno de Dios es lo que Dios ha querido establecer todo el tiempo sobre la tierra, mis amados. Ese gobierno nos lo delegó primero a nosotros. Recuerden cuando dijo que nos daba autoridad sobre todo. Nos puso aquí sobre la tierra y nos dio autoridad sobre todo. Cuando el Señor le dio autoridad al ser humano desde el comienzo, era buscando esto, la implementación de su gobierno absolutamente en todo. Ahora todos conocemos qué fue lo que pasó. Caímos, Satanás atentó contra eso. Y cuando nosotros caímos, prácticamente le dimos lo que correspondía a nosotros, se lo dimos a Satanás. ¿Cómo? El día que nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron ponerse bajo su voz, dejando de atender la voz del Señor, y Eva atendió la voz de Satanás. Y después dice la Escritura, a Adán le dice el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces el hombre también se sujetó a lo que acababa de pasar. ¿No les parece tremendo esto? Pero el mensaje del reino, de esta autoridad de Dios sobre la tierra, pues no puede quedarse allí, ¿no? Por eso Satanás desde ese tiempo se llamó el príncipe, o se llama el príncipe de este mundo. ¿Por qué el príncipe de este mundo? Porque nosotros, a raíz de la caída, le dimos la autoridad, nos pusimos bajo su autoridad, y todo lo del reino se distorsionó. Ahora fíjense, aprovecho para decir esto, que la Escritura habla del príncipe de las tinieblas. No habla del reino de las tinieblas. Es bueno saber esto, porque solamente existe un único rey sobre la tierra, el Señor de los ejércitos. Y muchas veces estamos acostumbrados a hablar del reino de las tinieblas. No, dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús vino entonces, mis amados, a restaurar todo lo que el hombre había perdido. Jesús vino a restaurar el reino de Dios. El mensaje principal realmente de Jesús no fue la salvación.
Su obra, indudablemente, nos lleva a eso. Pero si hacemos un estudio concienzudo de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que siempre el mensaje de Jesús fue el mensaje del reino. Sanaba y predicaba el reino. Predicaba y sanaba, siempre estableciendo el reino de Dios. Porque es lo que le ha interesado siempre al Señor. A Dios le interesa establecer su gobierno. ¿Qué es ese mensaje de reino? Gobierno en la tierra, gobierno sobre el hombre. Eso es lo que Dios quiere. Para gobernar, entonces vino a establecer, Jesús vino a restaurar eso. Y recuerdan que Satanás atentó también contra eso en la persona de Jesús. Eso nos lo dice Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, hablando de la tentación que está en varios de los evangelios, leemos lo que sucedió. En el verso 5 dice, allí en la tentación dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ojo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta? Dice Satanás que a Él se le fue entregado todos los reinos de la tierra. ¿Quiénes se los entregó? Nosotros. Y ahora que Jesús viene a restaurar, este atrevido se enfrenta con Jesús y le dice, si tú postrado me adoras, te entrego todo lo que a mí me ha sido dado. Terrible, ¿no? ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que son los reinos y de lo que es la presencia? Eso fue lo que atentó Satanás allí, fue lo que hizo. El Señor por medio de la palabra, pues lo enfrentó. Entonces, todo esto, ¿para qué les hablo, mis amados? El primer punto, para que nos demos cuenta la importancia del reino. Cómo fue establecido ese reino en la tierra a través de nosotros. Después, cómo se pierde, comienza esa restauración del reino en el trono de David. Y sobre ese trono de David es que Jesús ahora, así nos parezca raro, sobre ese trono de David es que Jesús gobierna. Amén. Eso es lo primero que está detrás del mensaje de David como rey, reino, establecimiento del reino. Es nuestro mensaje como iglesia. Cuando les dije que prediqué esto en el año 93, no hablaba de esto porque hace 30 años esa no era nuestro énfasis. Pero ahorita no es el momento de dar una enseñanza del reino porque ya la dimos. ¿Recuerdan la enseñanza del reino que dimos con Edgardo? Yo di la introducción al comienzo y él después siguió con todo el tema. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el tema? Basileia. Mis amados, eso está en la página de la iglesia. Las cosas que nos han enseñado es bueno saber dónde están, allá en la nube, y repasarlas, porque imagínense, eso fue todo un estudio, eso fue no sé cuántos domingos aquí el pastor Edgardo estuvo hablando sobre el reino, Basileia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor ahora nos ha movido. De un tiempo para acá, de años para acá, empezamos a entender lo que es el mensaje del reino, mis amados. El gobierno, febrero del 2020, gracias. O sea, hace 2 añitos.
y ya se nos olvidó. Por eso es que les digo que tenemos necesidad de hablar esto. Porque a veces simplemente, perdón que les diga esto, venimos a la iglesia, estamos aquí, pero no comprendemos en qué estamos, a qué pertenecemos. No, ustedes pertenecen a una congregación que tiene visión de reino. Visión de reino. Y ese reino, mis amados, comienza en el corazón del hombre. Pocas veces hablamos que realmente el reino comienza allí, un corazón gobernado. Porque alguien que no es gobernado no puede gobernar. Y si tenemos esto claro, después comprenderemos que nuestro papel es el establecimiento, el mostrar el gobierno de Dios en el lugar donde estemos. Desafortunadamente la iglesia tiene también la visión que solamente cuando se hable de gobierno es que tenemos que tener un presidente cristiano. Gloria a Dios el día que suceda eso. Pero no hay que esperar a tener un presidente cristiano. ¿Qué puede hacer un hombre? En cambio, todo un pueblo que tiene visión de reino puede mostrar el poder de Dios, vidas sometidas a su gobierno en el lugar donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? La cosa es saber en qué estamos, comprender a qué pertenecemos, cuál es la idea de Dios. Tenemos que salir de la mentalidad de solo salvación, que Dios vino a salvar al hombre, que Jesús vino a morir en la cruz para salvar al hombre. Gloria a Dios por eso, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero tenemos que trascender esos pensamientos de solo salvación para entrar al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que su gobierno, su reino se ha manifestado a través de su pueblo en cualquier lugar donde nos encontremos. Amén. Dejemos por ahí y sigamos entonces con nuestro segundo punto. David sacerdote. David sacerdote. David amó la presencia de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿De qué manera David manifestó su anhelo por la presencia? ¿De qué manera se mostró en la vida de David el querer estar delante de la presencia del Señor? Para comprender esto, tenemos que volver a nuestro mensaje, que fue el que les digo que fue en el año 93, que era nuestro énfasis en ese tiempo y que no ha dejado de serlo. Antes de que David fuera proclamado rey, mis amados, sucedió algo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una guerra contra los filisteos. Eso es toda una historia en el libro de Samuel. El hecho fue que los filisteos capturaron el arca del Señor. El arca del Señor era la representación de su presencia en medio del pueblo. Cuando sucedió esto fue tan tremendo que en ese tiempo estaba el sacerdote Elí, y cuando se enteró Elí que el arca había sido capturada por los filisteos, quedó como tan estupefacto que se fue de para atrás y se esnucó y se mató. Después vino el reinado de Saúl, y Saúl en ningún momento, tuvo un reinado nefasto, en ningún momento se interesó por la presencia.
¿Y de qué manera evidenció que no se interesó por el arca, por la presencia del Señor? Que nunca se interesó por el arca. El arca lo tuvieron los filisteos, y en el tiempo que lo tuvieron los filisteos, el Señor trajo juicio sobre ellos. Y como a los 6 meses dijeron: no queremos tener esa cajita en medio de nosotros, llévesela. El hecho fue que ellos se la llevaron, la liberaron, y el arca del Señor llegó a la casa de un hombre que se llamaba Kiriat Jearim. Y dice la Escritura que el arca duró allí 20 años. 20 años en que el pueblo de Israel no tuvo la presencia del Señor. Estuvo allá en casa de un hombre, y el rey en ningún momento se interesó por eso. Pues bien, ustedes saben que después de ese reinado tremendo de Saúl, nefasto de Saúl, pues es que viene el reinado de David. Y David lo primero que dice es: traigamos el arca nuevamente a nosotros. Esa fue la manera como él evidenció la presencia, su amor por la presencia. Porque él sabía que sin la presencia del Señor, él no podría reinar. ¿Y qué fue lo que hizo? Convocó a todos los sacerdotes, a todos los levitas, a todo el pueblo, por todo Israel, y les dijo: tengo esta idea, es hora de que volvamos el arca en medio de nosotros. Hizo un primer intento. Dice la Escritura que se propusieron traer el arca, pero lo hicieron de una mala manera. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Se inventaron traer el arca en un carro nuevo, pues hasta es comprensible, ¿no? Sí, porque 20 años sin el arca. Y se les ocurrió eso: no, es la presencia del Señor, hagamos un carro chévere, bonito, y traigámoslo. Y resulta que al Señor no le agradó eso, y cuando venían trayendo el arca en ese carro, pues el carro les falló y se tropezó, y hubo un hombre llamado Pérez Usa que la tocó y murió. David dijo: wow, no la traigamos todavía. Y la llevó a casa de un hombre, Obed-Edom, a casa de Obed. Y allí el arca, no sé, duró como 3 meses. Pero David escuchó: la casa de Obed-Edom está siendo bendecida a causa que el arca está en su casa. Y dijo: no, ahora sí, traigámosla, pero no la vamos a traer en un carrito nuevo como se nos ocurrió. Indagaron las Escrituras y se dieron cuenta que la manera de traer el arca, mis amados, era sobre los hombros de los levitas y sacerdotes. Esa es la manera como Dios siempre ha querido que su presencia repose sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la trajeron así. La trajeron así. Todo el pueblo se regocijó. Toda esa historia está en 2 de Samuel, capítulo 6. Y dice que el pueblo danzaba y el pueblo adoraba con salterios, arpas, címbalos. Al punto que cuando iban trayendo el arca, David se despojó de sus vestimentas de rey y se puso un efod de lino.
¿Qué significa esto, mis amados? Que se despojó en ese momento de su investidura de rey, y el efod de lino solo lo usaban los sacerdotes. Y por eso entonces hablamos que no solamente David es rey, sino David es sacerdote. Y dice la escritura que mientras traían el arca, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo miró Mical, su esposa, y lo menospreció. A causa de ese menosprecio, esta mujer nunca pudo tener hijos. Y le dijo David, le dijo la esposa: te has hecho vil delante de tus criadas. Y él dijo: delante de Jehová me haré 1000 veces más vil con tal de adorar su presencia. ¿Y qué fue lo interesante que hizo David? El arca tenía un lugar establecido. Dios había establecido que el arca estuviera siempre en el tabernáculo que Él le había ordenado a Moisés levantar, lo que normalmente llamamos el tabernáculo de Moisés. Allá era donde debía haber estado el arca. El arca siempre permanecía en el lugar santísimo. No sé si ustedes recuerden cómo estaba compuesto el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una tienda que estaba en medio de unas cortinas. Y esa tienda que estaba en medio de cortinas, ahorita lo vamos a ver más adelante, estaba dividido en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios, donde el Señor permitía que trajeran allí para el perdón de los pecados. Estaba un lavacro, y después entraba al lugar santo, donde estaba a un lado el candelero de oro, al otro lado estaba la mesa de los panes, y al frente estaba el altar del incienso. Dividía el lugar santo del lugar santísimo una cortina, y detrás de esa cortina, en el lugar santísimo, era donde reposaba el arca del Señor. ¿Y saben qué sucedía? Allá sobre ese lugar, sobre esa arca, era que descendía la gloria Shekinah, la presencia Shekinah descendía solo sobre el arca, allá en el lugar santísimo. Por eso era que era tan tremendo para el pueblo de Israel que se hubiesen robado el arca. Pero Saúl le pareció poco, mientras que David tuvo ese anhelo, ese celo por la presencia. Habiendo dicho esto, mis amados, ¿qué fue lo que hizo David? David hizo una cosa supremamente loca. David no llevó el arca al tabernáculo. El Señor, no sé por qué no le hizo nada. Estos son los misterios de nuestro Padre. A David se le ocurrió hacerle una tiendita, una cortina, una tiendita en su ciudad, en la ciudad de David, en el monte Sión. Y allí metió el arca. Eso lo leemos, mis amados, en segunda de Samuel. Vamos a leerlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Como les dije, si quieren estar al tanto de todo esto, lean el libro de Samuel, lean el libro de Crónicas. Segundo de Samuel
Verso 6, leamos desde el 14. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues, escuchen esto, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿No les parece muy loco lo que David hizo? Pero es que David era toda una figura profética, mis amados. Uno dice: no entiendo cómo el Señor no le hizo nada. Bueno, los propósitos de Dios, los misterios de Dios, no los entendemos. Tal vez, muchachos, si ponemos la figura de donde está el tabernáculo, aquí está. Este era el tabernáculo de Moisés. Como les decía, era una cortina y adentro estaba la tienda. Esta tienda estaba dividida en dos: lugar santo y lugar santísimo. Allá era donde el arca debía reposar. Ustedes ven como esta llama de fuego. Eso representa la presencia del Señor, la gloria Chequiná que descendía sobre el arca. Pero resulta que David no trajo el arca acá. En ese momento estaba el arca en Gabaón, estaba el tabernáculo, en Gabaón. No, él se la llevó para su ciudad. Y mire lo que hizo: una tiendita, y metió allí el arca. Pero sucedió la experiencia que el pueblo nunca había tenido. En este lugar era un lugar solo de sacrificios, mis amados. Era una parafernaria entrar allá. Tenían que llegar aquí a la puerta, sacrificar, después lavarse y eso un solo hombre, lavarse en la fuente de bronce, entrar y allá después derramar sangre para poder entrar una sola vez al año. Escuchen esto: una sola vez al año al lugar santísimo. Y todo con un propósito: que los pecados del pueblo fueran perdonados. Pero durante ese tiempo no había regocijo, no había alabanza, no había adoración, no había danza, no había ninguna manifestación del corazón del hombre agradeciendo la presencia de Dios. Mientras que eso fue lo que sucedió aquí. Cuando se trajo el arca a este lugar, todo el pueblo danzaba. Aún el mismo rey, quitándose su vestidura de rey, dejando su gloria, se vistió con el efod de lino y danzaba y adoraba al Señor. Y si se dieron cuenta, dice que después de todo esto ofreció sacrificios de paz, holocausto y sacrificios de paz. Deben saber que los sacrificios de paz y los holocaustos no tienen nada que ver con el pecado. Existen dos tipos de sacrificios: sacrificio por la expiación y holocausto. El sacrificio por la expiación es para perdón de pecados, pero el holocausto siempre era acción de gracias, porque se consumía todo delante del Señor. No había nada para el hombre. No había nada para el hombre. No había nada para el sacerdote. Todo era consumido delante del Señor. Su vida, la vida de David,
estuvo expuesta al hacer esta locura. Todo, escuchen esto, con tal de tener la presencia en medio del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Si se dan cuenta la importancia entonces de la presencia en medio nuestro. Cuando tenemos tiempo, qué momento de adoración el de hoy, ¿no? ¡Wow! Yo no quería salir. Hubiéramos podido seguir. ¡Wow! ¿Quién cambia un momento de esos? Ahora, una pregunta, ¿quién estaba aburrido en ese momento? Si alguien estaba aburrido, perdónenme. No se puede ser insensible a momentos así donde la presencia está. Y eso fue lo que sucedió cuando el pueblo tuvo acceso, sin necesidad de todo esto, el pueblo tuvo acceso a la presencia. Adoración, alabanza. Ojo, lo que motivó fue la presencia. Hay que tener cuidado con adorar la adoración. Hay que tener cuidado con solo alabar sin tener entendimiento. Creer que es que estamos en una iglesia donde, ¡ay, qué chévere! Allá se danza y esa gente cómo toca de rico. Somos conscientes en este lugar que cuando levantamos alabanza y adoración es porque sabemos que Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No desaprovechemos momentos como los de hoy, mis amados, y los de ningún domingo. Colocando nuestro corazón, levantando nuestras manos, disponiendo, y no solamente, como dice la Escritura, cantando sin inteligencia. Y creo que podemos experimentar aún mucho más en la medida en que nos dispongamos a experimentar su gloria, experimentar todo su poder, que seamos sobrecogidos, que en ningún momento, que adoremos tanto, tengamos tanta conciencia de su presencia que perdamos conciencia de nosotros mismos. Ese es el objetivo de la adoración y la alabanza. No es que sea solamente en la primera parte de la reunión y que vamos a pachanguear o algo. No. Gracias al Señor tenemos muchachos entendidos de lo que hacen. No tenemos un equipo de música. David levantó todo un coro que día y noche ministraban delante de su presencia a Él. Nuestra adoración siempre lo debe tener a Él como centro. Hoy en día se cantan muchas canciones que el centro somos nosotros. Eso quiere decir que no tenemos conciencia de que delante de quién estamos. Que nuestro corazón delante de su presencia solo derrame honras, glorias, alabanzas, reconocimiento, y no haya lugar para estar cantándonos a nosotros mismos. Porque toda nuestra canción debe ser inspirada por su presencia. ¿Todo esto de dónde?
¿Se dan cuenta de dónde surgió? David, amando el arca, nos trajo todo este mensaje. Último punto. Espero que poco a poco vayamos comprendiendo en qué estamos. Y el último punto, David profeta. Traer la voz de Dios. Eso lo vamos a encontrar, la manifestación de David como profeta en todos, la mayoría de los salmos, lleno de profecía acerca de la presencia de Jesús, de la manifestación de Jesús. Pero debemos saber también, mis amados, que no solamente el espíritu profético se manifiesta solo en palabras proféticas. Porque a veces nos podemos limitar creyendo que cuando decimos que somos una iglesia profética es que traemos solo palabras proféticas. No, el mensaje profético no solamente está en manifestación de palabras, sino en vidas mismas que manifiestan siempre lo que Dios quiere en el momento. Eso es lo profético. ¿Qué es lo que el Señor quiere para el momento? ¿Cómo se manifestó? No solamente en palabras, que es lo que encontramos en los salmos, ese espíritu profético de David. El espíritu profético de David, que yo no sé si él estuvo consciente, fue a través de lo que les acabo de mostrar acá. Ahora les pido eso acá. Gracias, muchachos. Aquí hubo todo un espíritu profético. El cambio del arca a esta arca, de este tabernáculo a este tabernáculo, que es lo que se conoce ahora como el tabernáculo de David. A esta tiendita la Biblia lo llama el tabernáculo de David. Como allí hubo todo un mensaje profético. Y por eso les digo que yo no sé si David comprendió. Lo hizo, no le pasó nada, porque había detrás todo un mensaje profético. Chicos, ¿ponemos la otra figura? ¿Esto qué es y esto qué es? Este es el plano del tabernáculo de Moisés. Si lo vieron bien, todo esto representa las cortinas. Esto era aquí la casita que estaba adentro, que les dije que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Aquí está el altar de bronce, la puerta, el altar donde se hacían los sacrificios, la fuente del bautismo donde se lavaban. Se entraba al lugar santo, se encontraba allí con el candelero, con el altar del incienso, con la mesa de los panes, y aquí estaba lo que es el velo importantísimo para encontrarse con la presencia. Eso es el tabernáculo de Moisés. ¿Esto qué es? El tabernáculo de David. Pero se dan cuenta, el tabernáculo de David, ¿a qué parte del tabernáculo de Moisés corresponde? Solo a este. El tabernáculo de David se convierte en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo profético aquí, mis amados? Que allí está escondida toda la obra de Jesús. Jesús, nosotros ya no tenemos necesidad de ofrecer corderos, carneros, ni tener que hacer todo este proceso de sacrificar cosas, y que solamente existiera un sumo sacerdote que podía entrar una vez al año. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su obra entonces anula ya esto, porque Él lo cumplió. Su obra sí nos lleva directamente al lugar santísimo. Cuando Jesús murió,
dice la Escritura que el templo del velo, este templo, se rasgó de arriba abajo y ahora podemos tener entrada libremente a la presencia del Señor. Eso es esto, mis amados. Y solo en la medida en que comprendamos la obra de Cristo, solo en la medida que nos apropiemos de toda esta obra, es que podemos estar tranquilos delante de su presencia. ¿Qué es lo que he descubierto en todos estos 40 y pico de años pastoreando? Que mucha gente no puede disfrutar de la presencia porque tienen un sentido de culpabilidad encima tremendo. Se va a levantar las manos, se va a estar delante de su presencia y viene Satanás y acusa. Entonces bajamos las manos y no, sí, yo no soy digno. Ignorando que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 10. Ya estoy terminando, mis amados. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 10, verso 14 en adelante. Dice así la Escritura: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos asegura lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. ¿Qué es lo que añade el Espíritu Santo? Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, conclusión, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, estemos delante de Él. Esto aquí había todo un mensaje profético. Todo lo que sucedió del cambio del arca del tabernáculo de Moisés al de David, y que David hubiera hecho esto, tenía detrás todo este significado. Jesús cumpliendo esto, velo rasgado, para nosotros ahora poder vivir libre y sin vergüenza delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Somos una iglesia con mensaje de reino. Somos una iglesia que ama la presencia. Somos una iglesia con voz profética, comprendiendo que siempre la profecía da testimonio de Jesús. Por eso, aún nuestras propias vidas se encargan de traer la voz de Dios. Eso es lo que somos como iglesia. Hace años, cuando di por primera vez este mensaje, solo comprendía lo de la presencia. Ahora podemos hablar con más claridad. Pongamos la última figura, mis amados.
no figura la última, donde están las tres cosas, hija. A ver, solamente hay como conclusión. ¿Se acuerdan que hay una de conclusión? La están buscando. Ellos son poderosos. Aquí está. Gracias, David, rey, sacerdote, profeta. Jesús, rey, sacerdote, profeta. Nosotros, mensaje de reino, mover profético y ministrar la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie, mis amados. Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho con nosotros a través de los años. Yo solo te pido que esta tu palabra haya cabida en nosotros, podamos ver claramente lo que tú tienes con cada uno de nosotros. Que lo que hoy ha sido información sea revelación para tu pueblo, para que sigamos caminando por donde tú nos has traído a través de todos estos años. Cada día comprendiendo más lo que tú haces, cada día viendo más claramente lo que tú haces. Cada día danos más claridad en cada uno de estos aspectos. Enséñanos más sobre tu gobierno. Enséñanos más estar en tu presencia. Enséñanos más ser tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados, levantemos nuestras manos. El Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro y tenga de nosotros misericordia. El Señor levante sobre nosotros su rostro y que tengamos una semana llena de paz. Así se ha hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos entonces, mis amados, la próxima semana.